Hola, el día de hoy vamos a ver la solución de circuitos resistivos por el método de nodos, presentado por Ángel Alejandro Rodríguez Saya. Primero que todo vamos a ver y recordar las leyes y fórmulas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar la ley de Ohm, vamos a trabajar las fórmulas de potencia y aquí en la parte inferior observamos las fórmulas para voltaje, corriente y resistencia, fórmulas de potencia, y también vemos las reglas de voltaje. Recordemos que el voltaje en paralelo es el mismo para todos los elementos y la corriente en serie es la misma para todos los elementos. Ahora vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. La suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión suministrada. O se puede decir que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. También tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos indica que la suma de todas las corrientes que entran hacia un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. ¿Qué quiere decir? Que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Acá observamos un nodo, está entrando la corriente I1 e I2 y sale la corriente I3. Aplicando esta ley podemos decir que I1 más I2 es igual a la corriente I3. Suma de fuentes de voltaje. Cuando se tienen fuentes de voltaje en serie, estas pueden ser sumadas y reducidas a una única fuente. Primera regla: cuando una fuente esté unida a otra fuente por el mismo signo o polaridad, estas se restarán y quedará el símbolo de la fuente que tenga mayor potencial. 2. Cuando una fuente esté unida a otra fuente por signos opuestos o polaridad inversa, estas se sumarán. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, fuentes en serie unidas por el mismo signo o polaridad. Observamos al lado izquierdo que tenemos dos fuentes que están en serie y se están uniendo. ¿Por qué? Por signos iguales. Aquí se unen por signos iguales, lo que quiere decir que se van a restar las fuentes. Y vamos a obtener una única fuente equivalente entre los mismos puntos A y B, restándolas. 4 menos 6 nos daría 2 voltios y quedaría el símbolo de la fuente que tiene mayor voltaje. También al lado derecho tenemos nuevamente fuentes que se unen por el mismo signo. En este caso se están uniendo por el signo positivo, están en serie y estas dos se van a restar. Nuevamente va a quedar la fuente que tiene mayor voltaje y en este caso pues sería el símbolo de la fuente de 8 voltios y sería 8 menos 3 nos daría 5 voltios. También podemos tener fuentes en serie unidas por el signo opuesto o polaridad inversa. Aquí observamos que estas dos fuentes están unidas por signos opuestos. Recordemos que el símbolo que tiene menor tamaño acá es el negativo y el que tiene mayor tamaño es el positivo. En este caso se van a sumar las fuentes, 8 más 3 obtendríamos una única fuente de 11 voltios. Y también aquí en el lado derecho tenemos dos fuentes que se están uniendo, más menos, están en serie y 4 más 6 nos daría una fuente única de 10 voltios. También puede ocurrir que tengamos resistencias en medio de fuentes de voltaje. También se pueden sumar a pesar de que existan resistencias entre ellas. Observamos en el lado izquierdo, entre los terminales A y B tenemos dos fuentes de voltaje y una resistencia. Si hacemos de cuenta que no existe la resistencia, se están uniendo por signos opuestos, lo que quiere decir que se suman las dos fuentes. 4 más 6 nos da 10 voltios y podríamos representar entre los terminales A y B una única fuente de 10 voltios y en la parte superior la resistencia de 470 ohmios. O podríamos representarlo en la parte superior la fuente de voltaje y en la parte inferior podríamos representar la resistencia de 470 ohmios. También se pueden sumar fuentes cuando existen más de una resistencia. Acá observamos entre los terminales A y B hay dos fuentes, dos resistencias. Podríamos llegar a sumar estas dos fuentes de 6 y 4. Se suman porque se están uniendo por signos opuestos. Es decir, sería 6 más 4 nos daría 10 voltios y podría colocar las dos resistencias en la parte superior o colocar la fuente en la parte superior y las dos resistencias en la parte inferior. Ahora, vamos con el análisis de circuitos por el método de nodos. Primero, entendamos qué es un nodo. Un nodo se define como la unión de una o más ramas. En este caso, pues vamos a observar que aquí tenemos tres ramas. Podríamos decir que acá hay un nodo, acá hay tres ramas o tres caminos por donde fluye la corriente, es un nodo.
y en la parte inferior tenemos un nodo que ya vamos a ver que se llama un nodo de referencia. Y este nodo de referencia es un punto de conexión de diferentes ramas con potencial cero o tierra. Observamos que aquí está conectada la tierra, lo que indica que todos estos nodos que están aquí va a ser el nodo de referencia o tierra. Y un nodo tendrá un potencial fijo con respecto al punto de referencia, lo que quiere decir que este nodo que está acá tiene un potencial con respecto al nodo de tierra y este nodo que está aquí al lado derecho tiene un potencial con respecto a tierra. Entonces observamos claramente que este es el nodo de referencia en este circuito y observamos que tenemos un nodo A y tenemos un nodo B. Podríamos darle un nombre a esos nodos y siempre vamos a tener un nodo de referencia y los demás nodos para tomar los voltajes. Ahora, para comenzar con el método de análisis de nodos se debe tener en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff. Recordémosla, ya la hemos visto anteriormente, la sumatoria de las corrientes que entran debe ser igual a las corrientes que salen. Entonces, este es el circuito que vamos a trabajar como ejemplo. Para el siguiente circuito resuelva por el método de nodos y encuentre los voltajes de los nodos, voltajes, corrientes y potencias de cada elemento. Observamos que tenemos 6 resistencias, tenemos 2 fuentes de voltaje y tenemos un punto de referencia. Y tenemos al lado derecho la tabla que representa cada uno de los valores de esos elementos. Podemos observar que tenemos el nodo Bx y By, entonces nos van a solicitar que encontremos los voltajes del nodo Bx y el nodo By. Es lo primero que debemos hacer. Entonces, el paso 1. Determine el número de nodos del circuito, seleccione un nodo de referencia y etiquete cada nodo restante con un valor de voltaje con su índice, ejemplo Bx, By, etc. Recordemos que un circuito puede tener varios nodos. Entonces, tenemos el nodo de referencia que entendemos que es el punto donde están conectadas todas las ramas a tierra o es el punto cero de referencia. Y tenemos el nodo Bx que lo vamos a bautizar, le vamos a colocar Bx y el nodo By que lo hemos bautizado pues con ese nombre. Entonces tenemos dos nodos y el nodo de referencia. De aquí en adelante vamos a decir que el circuito tiene solo dos nodos, que es Bx y By. Ya entendemos que el nodo de referencia es el de puesta a tierra y pues no lo vamos a seguir nombrando. Entonces, el paso 2 consiste en aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff sobre cada nodo, excepto sobre el de referencia, y debemos dibujar el sentido de las corrientes de cada rama. Debemos asumir que todas las corrientes desconocidas salen del nodo. Las corrientes conocidas se dibujan en la dirección que éstas posean. Entonces, debemos entender que tenemos dos nodos, el nodo Bx y el nodo By. Aquí podemos identificar en el circuito que no conocemos ninguna corriente que circula por estas ramas, no las conocemos. Las únicas corrientes que nosotros conocemos son las que son fuentes de corriente, pero en este caso no estamos viendo fuentes de corriente. Las fuentes de corriente sí tienen determinada el sentido de la corriente. Para el efecto de este ejercicio, como no tiene ninguna fuente de corriente, ustedes van a poder establecer que todas las corrientes salen de los nodos. Si quieren ver un video de cómo se trabajan fuentes de corriente en nodos, me avisan en los comentarios y yo con mucho gusto les publico un video sobre nodos con, análisis de circuitos de nodos con fuentes de corriente. Entonces, hemos identificado que tenemos los dos nodos y tenemos que de esos nodos van a salir unas corrientes. El nodo Bx y el nodo By son el nombre que le vamos a colocar a esos nodos. Y va a salir de aquí una corriente, porque es una corriente desconocida. Por este lado va a salir otra corriente, porque es otra corriente desconocida. Y hacia este lado va a salir otra corriente. ¿Sí? Todas las corrientes van a salir porque por cada rama sale una corriente, ya que son desconocidas. Ahora, el siguiente paso sería darles un nombre a esas corrientes, una nomenclatura. Esta va a ser la corriente I1, esta va a ser la corriente I2 y esta va a ser la corriente I3. Y ya hemos establecido todas las corrientes de cada una de las ramas que tiene ese nodo. Y todas van a salir del nodo porque todas las corrientes son desconocidas. Ahora vamos a analizar el nodo By. Observamos que por esta rama sale una corriente
por esta rama va a salir otra corriente y por esta rama va a salir otra corriente. Y nuevamente le debemos dar una nomenclatura a esas corrientes del nodo BY. En este caso, como estamos trabajando en la misma rama con respecto a BX, le vamos a colocar la misma nomenclatura que le colocamos al nodo BX en esa misma rama, entonces sería I3. Aquí es una corriente diferente, le vamos a colocar la nomenclatura I4 y por esta rama le vamos a colocar la nomenclatura I5. Entonces ya tenemos establecidas todas las corrientes de cada rama y podemos asumir que todas las corrientes salen. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo BX, el que está al lado izquierdo en color naranja para este ejercicio. Y debemos establecer que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Podemos determinar que no hay ninguna corriente que entra al nodo, entonces sería 0, es igual a las corrientes que salen, a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Qué corrientes salen? I1, I2 e I3. Entonces las colocamos I1 más I2 más I3. Ahora, como esto es una ecuación, yo puedo leer la ecuación de izquierda a derecha o derecha a izquierda, la misma equivalencia. Entonces yo puedo escribir que I1 más I2 más I3 es igual a 0. Y esto lo hacemos porque nosotros en las ecuaciones la notación es normal que las variables o constantes o valores conocidos van al lado derecho y los valores desconocidos van al lado izquierdo. Entonces, tenemos aquí los valores para tenerlos en cuenta de ese nodo BX y los valores de las resistencias. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es asumir que los voltajes de los nodos son positivos. Esto lo debemos hacer nosotros siempre. Los voltajes de los nodos desconocidos son positivos. Aquí puse unas fuentes solo para denotar como si fuese una fuente y el nodo va a tener aquí un signo positivo y acá un signo positivo. Entonces, aplicando la ley de Ohm para corriente, recordemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Vamos a sustituir donde aparezcan las corrientes, lo vamos a sustituir por la fórmula de voltaje sobre resistencia. Y vamos a comenzar con la primera rama. Observemos aquí. Si asumimos que el voltaje del nodo es positivo y acá tengo una fuente de voltaje positivo, entonces va a existir una diferencia de potencial. Se están uniendo las dos fuentes en serie aquí por los mismos signos, entonces nos quedaría Bx menos B1 sobre R1. Recordemos que estamos aplicando la ley de Ohm para determinar la corriente que pasa por esta rama es el voltaje sobre la resistencia. La resistencia no tenemos problema, es R1 y el voltaje va a ser la diferencia de potencial que existe entre estas dos fuentes de voltaje. Y recordemos y repasemos que anteriormente decíamos que cuando habían dos fuentes en serie y estaban unidas por el mismo signo se restaban. Entonces acá como este es positivo y positivo sería Bx menos B1 sobre R1. Continuamos con la siguiente rama. Aquí como no existe más fuentes, yo puedo decir que sería la corriente I2 que sería Bx sobre R2. Y la corriente I3 reemplazándolo, la diferencia de potencial sería Bx menos By sobre R3. Acá tenemos Bx menos By sobre R3 es igual a 0. Y hemos sustituido los valores de las corrientes de acuerdo a la ley de Ohm y al circuito como está establecido. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores según esta tabla que tenemos. Entonces reemplazamos todos los valores conocidos. B1 por menos 6 y los valores de las resistencias R1, R2 y R3. El siguiente paso es comenzar a dividir estas fracciones para que queden solo fraccionarios sencillos. Entonces esto es igual a dejar el mismo denominador y separar la fracción por el signo que tenga. Entonces sería Bx sobre 1.2 menos 6 sobre 1.2 más Bx sobre 1.5 más Bx sobre 1.8 menos By sobre 1.8 kiloohmios. Esto es igual a la parte superior. Y entonces yo puedo representar esto de la siguiente manera. Dejar aquí multiplicar el numerador por 1 y dejar como si fuese 1 sobre 1.2k de Bx. Y lo puedo representar así para todas las para todos los elementos que tengan variable desconocida.
¿sí? Acá dejamos en términos de Bx 1 sobre 1.5 de x, 1 sobre 1.8 de x, menos 1 sobre 1.8k de By. El elemento, perdón, la fracción que es 6 voltios sobre 1.2K no lo representamos de esa manera porque eso se convierte en una corriente, en un valor conocido que lo vamos a pasar al lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí esto lo vamos a pasar al lado derecho de la ecuación porque si yo divido 6 voltios sobre 1.2K, esto es un valor conocido. Entonces lo vamos a dejar los valores conocidos al lado derecho. Como está negativo va a pasar a sumar y dejamos al lado izquierdo pues los términos que estaban. Vamos a validar qué términos podemos sumar. Observamos que tenemos términos semejantes, son estos tres, todos los que tienen Bx, Bx y Bx, y los voy a sumar y voy a encontrar la ecuación. Sumando 1 sobre 1.2K más 1 sobre 1.5K más 1 sobre 1.8K nos da este valor y lo podemos comprobar con la calculadora. Entonces sería 1 sobre 1.2K más 1 sobre 1.5K más 1 sobre 1.8K. Y nos da 37 sobre 18.000 de Bx, porque es la variable Bx. Observamos que la variable By no se puede sumar con nada, entonces la escribimos igual, menos 1 sobre 1.8 kiloohmios de By es igual a ¿qué? A 6 voltios sobre 1.2 kiloohmios. Y aquí hemos encontrado la primera ecuación del nodo Bx. Y ahora vamos a continuar y hacer lo mismo, pero ahora visto desde el nodo B sub y. Entonces, igualmente aplicamos que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Observamos que no hay ninguna corriente que entra, entonces 0 es igual a ¿qué? A I3 que sale, más I4, más I5. Y luego vamos a voltear la ecuación para dejar el 0 al lado derecho, no pasa absolutamente nada. Y comenzamos a reemplazar los valores. Entonces, lo primero, nuevamente asumimos que los voltajes de los nodos son positivos, como si fuese positivo, y comenzamos a encontrar, según la ley de Ohm, el valor de esas corrientes. Recordemos que corriente es voltaje sobre resistencia, entonces en este caso la corriente I3 sería By menos Bx sobre R3. Aquí lo observamos, By menos Bx sobre R3. Aquí como no hay ninguna otra fuente, aterriza a tierra, entonces sería By sobre R4 más By sobre R4. El siguiente término sería más de la fórmula que está acá y 5 sería By menos B2. ¿Por qué razón? Recordemos que como ambas fuentes son positivas se restan. Si esta fuente estuviera inversa se sumarían. Pero en este caso como tiene el mismo símbolo sería By menos B2 sobre la suma de las dos resistencias porque estas dos resistencias están en serie. Entonces sería sobre R5 más R6. Nuevamente reemplazamos los valores según la tabla de valores y aquí los sustituimos y comenzamos a separar y dejar en fracciones individuales. Los separamos. Observamos que podemos sumar estos dos términos que están abajo, recordemos que eso es R5 más R6, los sumamos para dejarlos mejor de esta forma, 1 sobre 4.9 kiloohmios y menos 14 sobre 4.9 kiloohmios, igual a 0. Nuevamente valido qué elementos se pueden sumar, los valores de By, By y By, Bx queda solo y recordemos que en la ecuación anterior comenzamos primero por Bx, lo que quiere decir que primero coloco el valor de Bx que sería menos 1 sobre 1.8 kiloohmios de Bx, sumo términos semejantes, si quieren los podemos comprobar con la calculadora y vamos a hacer igual lo que hicimos antes, 1 sobre 1.8K más 1 sobre 2.2K más 1 sobre 4.9K. Y esto nos da 589 sobre 485.100 de By y esto es igual a ¿qué?
a 14 sobre 4.9 kiloohmios. Recordemos que este valor estaba negativo, pasa al otro lado a sumar. Y obtenemos la ecuación 2, es decir, ya tenemos las dos ecuaciones de los dos nodos. El paso 3 es completar las ecuaciones. Si hace falta alguna incógnita en la ecuación, se debe colocar el valor de 0 para posteriormente resolver las ecuaciones obtenidas y encontrar los valores de las incógnitas. Para este caso está la ecuación completa, porque solo tenemos dos nodos. Al tener dos nodos vamos a tener solo dos ecuaciones y dos incógnitas. Y observamos que en ambas ecuaciones están las dos incógnitas. Sin embargo, aclaro que a veces, dependiendo del circuito, pueden existir nodos que no contengan todas las incógnitas y en ese caso sería necesario completar las ecuaciones con esas incógnitas con el valor de 0 para tenerlo en cuenta. El siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones, que es el paso 4, y encontrar los voltajes de los nodos. Para ello yo me podría ayudar de la calculadora. Nuevamente voy a utilizar la función de solucionar ecuaciones, la función 5. Y en este caso, como es un sistema de 2×2, escojo la opción 1, que es para sistemas de dos incógnitas. Y escribo los valores. 37 sobre 18.000 igual menos 1 sobre 1.8K y es igual a que a 6 sobre 1.2K. Continuamos escribiendo la segunda ecuación, sería menos 1 sobre 1.8K. El siguiente término es 589 sobre 485.100. Y el siguiente término es 14 sobre 4.9K. Y entonces hemos escrito toda la ecuación. Si queremos la podríamos verificar, aunque yo creo que está bien, le damos igual. Y X, que es el voltaje Vx, sería 3.50 voltios y el voltaje Vy sería 3.95 voltios. Comprobémoslo. Observamos que el voltaje Vy es 3,955, miren acá Y el valor de Vx, el anterior, es 3.501. Lo que quiere decir que nos quedaron bien planteadas las ecuaciones y obtuvimos esta respuesta. Después de tener los voltajes de los nodos, el siguiente paso es el paso 5, que es encontrar los voltajes, corrientes y potencias de cada resistencia de acuerdo a los voltajes de los nodos. Entonces vamos a encontrar las corrientes de cada elemento. Para ello vamos a revisar la corriente que circula por la resistencia R1, recordemos que es la misma I1. Y si nosotros validamos anteriormente en el nodo B1 cuando encontramos las ecuaciones, observamos aquí este fenómeno. Todo lo que está representado acá I1 es esto. Entonces yo puedo utilizar esto para representar la corriente I1. Este término lo puedo representar para la corriente I2. Este término lo puedo representar para encontrar la corriente I3. Y lo mismo lo puedo hacer ¿para qué? Para el voltaje Vy, para seguir haciendo y encontrando cada una de las corrientes. Para el nodo Vy, la corriente I3 ya la resolví desde el nodo Vx, no necesito hacerla. Entonces aquí tenemos que la corriente I4 es este término que está acá y la corriente I5 es este término que está acá. Entonces con eso ya podemos encontrar las respectivas corrientes que están acá. Entonces IR1, buscamos el término de I1 y sería 3.501 menos 6 sobre 1.2K. Y así resolvemos cada uno de ellos según las ecuaciones que obtuvimos previamente. Encontremos un valor, por ejemplo IR1, encontremos el valor de esa corriente. Entonces colocamos nuestra calculadora otra vez en modo computación y entonces sería 3.501 menos 6 voltios sobre 1.2K. Y nos daría una corriente de 2.08 miliamperios, lo observamos aquí. Y hallemos, por ejemplo, la corriente de R5. La corriente de R5 sería igual a ¿qué? A 3.501
955 menos 14, todo esto sobre 2.7 kiloohmios más 2.2 kiloohmios. Y observamos que nos da menos 2.05 miliamperios y acá nos da pues menos 2.04 miliamperios. Sin embargo, esta cantidad menos 2.047 se aproxima a 2.05 para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ya teniendo las corrientes en cada elemento, puedo aplicar la ley de Ohm para encontrar los voltajes. Recordemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Tengo todas las corrientes, lo multiplico por las resistencias y nos daría los voltajes. Vamos a hacer dos ejemplos y vamos a hacer, por ejemplo, el de R1, 2.08 miliamperios, y lo multiplicamos por la resistencia que es 1.2 kiloohmios y nos da un voltaje de 2,49 voltios, como lo observamos acá. Y por ejemplo, realicemos el de voltaje en R3. El voltaje en R3 es menos 252.1 microamperios a la menos 6, recordemos que micro es a la menos 6, por 1.8 kiloohmios. Y nos daría un voltaje de menos 0.453 voltios o menos 453.78 milivoltios, como lo escribimos acá. Ya hemos encontrado entonces los voltajes de cada elemento. El siguiente procedimiento sería hallar las potencias de cada elemento. Recordemos que potencia se puede representar voltaje por corriente y podría encontrar la potencia de alguna de ellos. Por ejemplo, hagamos solo el de la potencia en R4. Sería el voltaje en R4, que es 3.95 voltios por 1.79 miliamperios. Ustedes en sus casas podrían resolver. Esta es la potencia de 7.07 milivatios, acá la obtenemos 7.11 milivatios aproxima, y ustedes podrían comprobar en sus casas cada uno de estos procedimientos. Ese sería el paso 5 y al final podríamos organizar esto en una tabla de valores. Tenemos acá el voltaje del nodo Bx y By que lo hallamos con las ecuaciones, los voltajes teóricos que lo hallamos aplicando la ley de Ohm, las corrientes teóricas que también lo hallamos aplicando la ley de Ohm y las respectivas potencias. Aquí vamos a contrastar los valores simulados con los voltajes de los nodos. Observamos que en la simulación nos da el voltaje el voltaje del nodo Bx nos da 3.5014 voltios y el voltaje del nodo By nos da 3.9552 voltios. Si lo comprobáramos con los voltajes de los nodos, mire, 3.501 nos dio teórico, bien, y el voltaje By nos dio 3.955 y acá da 3.955 voltios, vamos muy bien. Y si verificamos las corrientes, por ejemplo, validemos la corriente en R4, nos da 1.79, miren, 1.79 miliamperios, y podríamos también comprobar un voltaje, el voltaje en R2. El voltaje en R2 es 3.5014 voltios y observamos que el voltaje en R2 es 3.50 voltios. Y es así, muchachos, que hemos terminado con resolver este ejercicio por el método de nodos. Si te ha gustado el contenido de este video, considera suscribirte. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta pronto.